Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Coches para Disfrutar. Encantado de poder saludarles una vez más. Quizá, para muchos de vosotros, este logo hable por sí mismo y no haga falta decir nada más. Así que ahora, hemos de subir unos cuantos peldaños en la escala alimenticia hasta situarnos en la cima de la misma, en la zona de los depredadores, el lugar donde los kaijus gigantes tienen su hogar y donde acecha a sus presas el rey de los monstruos, Godzilla. A este dios de la destrucción lo conocemos en nuestro mundo terrenal como el Nissan GT-R. Es un superdeportivo, un supercoche que ha revolucionado el mundo del automóvil y obligado a apretar sus tuercas al resto de marcas hasta los límites. Marcas consagradas y de renombre que llevan viviendo durante mucho tiempo de esto de los coches de altas prestaciones. Les ha obligado a ser mejores, a replantearse nuevamente sus conceptos, a que de donde menos se lo esperan, podían ser atacados e incluso devorados por un monstruo del que no eran conscientes. A nosotros, los consumidores, nos ha demostrado que para tener un reactor homologado para volar bajo por las carreteras, no hacen falta gastarse 300.000 euros o más. El Nissan GT-R es una lección de humildad al resto, independientemente de que te guste o no. Es una obra de ingeniería de alto nivel, rápido como un misil, y que enseña el concepto dentro del terreno al que pertenece, el de las prestaciones salvajes, de que se puede alcanzar el culmen a un precio medianamente razonable. Pero esto que ahora conocemos no ha salido de la nada, no ha aparecido de repente aunque así lo creamos desde un principio. El GT-R ha sido el resultado de un largo proceso de evolución fruto de una incansable investigación, de giros inesperados y sobre todo de incontables horas de duro trabajo que alcanzan ya un periodo de casi 60 años. Para conocer sus orígenes tenemos que desplazarnos hasta el país del sol naciente, Japón, y remontarnos en el tiempo unas cuantas décadas atrás. Vamos a adentrarnos en las entrañas de la bestia, en una épica historia real no exenta de fantasía, victorias, derrotas, videojuegos e incluso cómics manga que cuenta ya con 11 generaciones a sus espaldas. Inicialmente, y por muy extraño que pudiera parecer, no fue Nissan la empresa que creó el mítico modelo, sino Prince Motor Company y nació como un concepto radicalmente opuesto a lo que conocemos hoy en día. Se empezó desde cero y con unas ideas que han cambiado a lo largo del tiempo hasta convertirse en otras completamente distintas. Veamos cuáles han sido sus pasos de forma progresiva para llegar a convertirse en la leyenda y en el icono de la deportividad del que no pocos privilegiados tienen la oportunidad de disfrutar en la actualidad. En 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, la vieja empresa japonesa de aviones de combate Tachikawa Aircraft Company fue reconvertida en fabricante de automóviles y renombrada como Tokyo Electric Car Company. En 1952, y en honor al príncipe Akihito, entonces heredero al trono y actual emperador del país nipón, cambió de nuevo su nombre por Prince Motor Company. En 1954 se fusionaría con la otrora antigua fábrica de armamento militar anteriormente conocida como Nakajima y rebautizada bajo la denominación Fuji Precision Industries, que aportó su ingeniería de motores. En 1957, la empresa fabricó una berlina denominada Skyline Alsi 1 de casi 1.300 kilos de peso, una gran capacidad de carga y muy parecida estéticamente a los Oldsmobile norteamericanos de la época. Contaba con un motor tetracilíndrico de 1,5 litros y 60 caballos de potencia. Estaba desarrollada por el joven ingeniero de 28 años Shinichiro Sakurai, procedente de la compañía de ingeniería civil Shimizu Corporation, y que sería el responsable de todas las generaciones hasta 1985. El nombre de Skyline, horizonte en castellano, viene de las montañas de Shiga-Kogen, paisaje que Sakurai veía desde la ventana de su casa. Por planteamiento, esta berlina estaba enfocada completamente al segmento familiar y no tenía nada que ver con un vehículo de grandes prestaciones. Hubo dos variantes más: el Skyline Alsi 2 de 1958 con 70 caballos y la Cabrio Skyline BLR A3 Sport de 1960 y con 96 caballos, diseñada por el carrocero italiano Giovanni Michelotti. En el equipo de desarrollo de entonces ni siquiera se imaginaban a lo que acabarían llegando con el paso del tiempo.
Nace la serie S50 más compacta y atractiva que la anterior, pero que seguía siendo una berlina familiar. También llegó a comercializarse en Europa y contaba con dos motorizaciones, una de 1,5 litros con 70 caballos y otra de 1,8 con 91. El nuevo modelo incorporó por primera vez en su zaga la seña de identidad más significativa del actual GTR, su rasgo más básico, los pilotos traseros circulares. Es aquí donde aparece el punto de inflexión en su historia y se decidió dar el giro radical al enfoque que hasta entonces tenía el modelo. Es cuando se produce el salto al reino de los deportivos. Para competir en la clase GT2 del Grand Prix de Japón de la época, se modificó la carrocería del S50 para instalarle un motor de 6 cilindros en línea y 2 litros. Se le denominó Skyline S54 2000 GT. Hubo dos versiones, la monocarburador GTA con 106 caballos y la GTB con triple carburador que llegaba hasta los 125. Es en 1966 cuando las firmas Nissan y Prince Motor Company se fusionan en una sola. La nueva empresa conservó el nombre de la primera y bajo su batuta se decide olvidar el Skyline como vehículo familiar y convertirlo para siempre en el deportivo que tantos éxitos les depararía en el futuro. En 1968 sale al mercado la tercera generación, el Prince Skyline S57 con un motor de 1500 cm3 y 88 caballos. A partir de ahí, el nombre de Prince desaparecería de su nomenclatura y adoptaría por vez primera el apellido GTR. Y así, en 1969 se lanza una versión de 4 puertas de 1125 kilos de peso que sustituyó a la GTB de la generación anterior, con 2 litros, 6 cilindros en línea y 160 caballos. Se le bautizó como Nissan Skyline GTR. Los éxitos alcanzados en las competiciones de fabricantes de Japón sumaban ya un total de 83 victorias. En 1969 salió también una versión con la inyección mejorada que alcanzaba los 230 caballos y otra en 1970 de 2 puertas con menos distancia entre ejes. El público rápidamente se encaprichó de él y empezó a sentar fuertemente las bases del icono deportivo que ahora conocemos. Se vendieron 1.495 unidades. Empezó la crisis del petróleo y ante la carencia de combustibles, la normativa de emisiones se endureció bastante. Se hicieron 5 versiones distintas con motores de 1.6, 1.8 y como tope de gama el 2 litros y 160 caballos lanzado en 1973. Por culpa de aquella crisis, solo se fabricaron un total de 197 unidades del C110 y por desgracia fue en este punto de su historia donde se perdió el apellido GTR. Una longeva pérdida que duraría la friolera de 16 años. La quinta generación, de la que salieron 4 versiones, apareció en plena crisis del petróleo, ya sin la denominación GTR. Hubo que abaratar costes y restringir las prestaciones. Incluyó un turbo por primera vez en un Skyline y para cumplir con la todavía más estricta normativa de emisiones entregaba 140 caballos, unos 20 menos que el tope de gama de la generación precedente. La generación C211 pasó sin pena ni gloria. La R30 fue la primera generación en adoptar el código interno R que aún se conserva. Sin ser realmente un coche de alto rendimiento, se lanzaron 5 modelos que iban desde los 105 caballos de la versión más básica de 1.8 litros hasta los 205 con intercooler del RSX Turbo C. Fue la última generación que desarrolló el maestro Shinichiro Sakurai. Tras una dura selección a lo largo de los años, en el selecto equipo de ingenieros de Shinichiro Sakurai solo iban quedando los mejores pupilos, los elegidos. Por desgracia, en 1984 el maestro cayó enfermo y debía nombrar un digno sucesor. En detrimento del veterano y experimentado alumno Kozo Watanabe, Sakurai nombró como asignatario al más versado Naganori Ito, que se enfrentó al reto de su vida, ser el ingeniero jefe para el desarrollo de la séptima generación del Skyline, la R31. Salió al mercado una versión de 4 puertas que estrenaba el sistema ICAS de Nissan con 4 ruedas directrices, pero que estaba más centrada en el lujo que en la deportividad pura y dura. Contó en 1987 con una versión más deportiva denominada GTSR de 2 puertas con motor de 2 litros turbo y 210 caballos. Se fabricaron 800 unidades. Aunque participó en el campeonato de turismos japonés JTCC de 1989, fue en realidad un modelo muy poco competitivo.
Llovieron las críticas por la pérdida de deportividad que experimentó y por desgracia no gozó de mucho éxito en las competiciones. Tampoco era un vehículo muy apreciado por los consumidores, condición que acabó por resentir bastante sus ventas. Afortunadamente, la pauta a seguir en el futuro ya estaba marcada por el nuevo proyecto que se tenía entre manos, que revolucionaría tanto el mundo de la competición como el de venta al público. Ya con Shinichiro Sakurai recuperado de su enfermedad, se decidió dar un cambio de planteamiento y sentar las bases definitivas de lo que sería el GTR que tenemos hoy, el R32. A cargo de Naganori Ito aparecieron las versiones básicas de 2 y 4 puertas que contaban con potencias desde los 155 hasta los 215 caballos. A Kozo Watanabe, aquel alumno aventajado que tuvo que esperar su turno y seguir aprendiendo, le llegó al fin su oportunidad. Sakurai-san lo puso al frente del desarrollo de la versión más deportiva del proyecto R32. En 1989, tras más de una década de ausencia, por fin despertó de su letargo la versión con el apellido que tantos años se pasó añorando el público y que jamás debería de haber desaparecido, la GTR. Salió de la fábrica de Nissan todo un monstruo ganador de campeonatos de resistencia que se ganó a golpe de 200 victorias y 5 campeonatos consecutivos en el Grupo A de turismos, una plaza en el Olimpo de los campeones. El apodo por el que siempre será recordado surgió aquí. La bestia rugió como nunca lo había hecho hasta ahora. Había nacido Godzilla. Utilizaba como propulsor una auténtica obra maestra de la ingeniería de la época y que aún hoy pone a temblar a más de uno, el motor Nissan RB26 DETT. Contaba con el efectivo sistema de inyección electrónica FCS 2,6 litros de cilindrada y 2 turbos, que según dicen era capaz de ofrecer hasta 500 caballos sin preparación alguna. La versatilidad y el rendimiento de los que era capaz esta máquina térmica eran tales que aguantaba sin apenas despeinarse preparaciones de hasta más de 1300 caballos de potencia. Junto con la evolucionada dirección activa a las 4 ruedas ICAS, se incorporó además el mítico equipo de tracción total ideado por Naganori Ito, muy avanzado para aquellos tiempos y del que hoy disfrutamos en su última evolución, el Atesa ETS. Consistía en un sistema gobernado por microcontrolador que gestionaba la tracción mediante un análisis completo cada décima de segundo y la repartía allá donde faltase. Los datos analizados eran recogidos por diversos sensores, mandándose por defecto el 98% de la tracción al eje trasero y el 2% restante al delantero. Si la situación de marcha así lo requiriese, el sistema podía dirigir en milisegundos hasta la mitad del par total a este último. Gracias a Watanabe, quizás es aquí donde la tradición de récords en la pista alemana de Nürburgring Nordschleife con el GTR tome su costumbre. La versión de 280 caballos pilotada por Motoharu Kurosawa consiguió marcar un tiempo de 8:22:00, pulverizando en 23 segundos al 8:45, marcado por el Porsche 944 Turbo y poseedor del anterior récord en un coche de serie. Jamás ningún otro vehículo en la historia ha cosechado tantos éxitos de media en competición alguna. Godzilla dejó completamente en ridículo a sus rivales ganando todas las carreras, 29 de 29 en una única temporada. Ganaba no solo en Japón, sino en todos los países donde corría, Australia, España. Tal era el grado de humillación para el resto que a finales de 1993 la federación de la JTCC tuvo que cambiar el reglamento y eliminar la categoría del Grupo A porque nadie quería competir contra él. Kozo Watanabe lo hizo a la primera. Con su puesta a punto de la versión GTR del R32 ideada por Ito, consiguió glorificar al ya de por sí admirado Skyline. Sakurai tenía 2 dignos sucesores para continuar su legado. Watanabe se quedaría al frente del proyecto Skyline hasta el último producido y Naganori Ito pasó a dirigir el departamento de competición de Nissan Motorsport, Nismo. Hay que reconocer que estos grandes maestros sabían hacer coches ganadores. Máquinas que destrozaban récords en circuitos, pero que además podían comprarse los concesionarios. Sus ideas, sus soluciones y su ingenio hicieron del R32 un campeón absoluto en todos los sentidos.
Un objeto de veneración que, aunque comercialmente no llegó a salir de manera oficial de Japón, el precio al que podía adquirirse era mucho más bajo que el de los deportivos europeos de la época. Personas como ellos dejarán para siempre sus nombres escritos en los anales de la historia de la ingeniería del automovilismo, y desde aquí les damos las gracias. Es uno de los retos más difíciles a los que se enfrentó Nissan en esos años. Aquello era en parte porque el éxito de la generación anterior fue tan grande que si igualarlo era un desafío muy complicado, superarlo era prácticamente una tarea de proporciones épicas. Pero cuando ya se tiene una buena base fruto de un concienzudo trabajo, el comienzo de algo nuevo siempre se hace más sencillo. Así que la mejor solución posible sería tomar lo conseguido con el R32 y hacerlo todavía mejor. La tónica de la que se partió era la mejora de estabilidad en curva y el aumento de la habitabilidad en el interior. Para conseguirlo, se incrementó la distancia entre ejes y el volumen total del vehículo. Se disminuyó su resistencia aerodinámica a alta velocidad y se bajó la altura con respecto al suelo, lo que modificó el centro de gravedad de la carrocería y mejoró su paso por curva. En cuanto a la parte mecánica, se incluyó una nueva suspensión deportiva, se mejoraron los frenos y se reajustó el efectivo sistema de tracción integral ATESA-ETS. En la parte motriz se conservó el motor Nissan RB26 TTT con la misma potencia, pero con una mayor elasticidad en la curva de entrega del caballaje, lo que le permitiría estirar más de vueltas sin perder potencia. La bomba de aceite se cambió y ahora conseguía una mejor lubricación del árbol de levas y un aumento efectivo del par. Todo este conjunto de puesta al día supuso un incremento de peso considerable, unos 115 kilos con respecto al R32, pero la efectividad mecánica y evitable del modelo eran mayores. A lo largo de los 5 años que duró su producción, salieron al mercado versiones que iban mejorando progresivamente a las anteriores en términos de reducción de peso y prestaciones, como la Nismo GT-R LM de competición para las 24 horas de Le Mans, que aumentaba su potencia hasta los 600 caballos, o la R33 LM en edición de calle con 305. Eran de propulsión trasera y llevaban partes aligeradas en fibra de carbono. En 1997 sale la más potente de las versiones de calle del R33, una producción limitada a 44 unidades y preparada por Nismo denominada 400R. Incluía por primera vez en un Skyline una transmisión manual de 6 velocidades, además del sistema ICAS, la tracción total, 405 caballos, 470 Nm de par y una aceleración de 0 a 100 en 4 segundos. Llevaba también un novedoso sistema de control de tracción LSD que gestionaba el par individual de cada rueda. En la zaga se instaló un alerón trasero activo que variaba su carga aerodinámica en función de la velocidad alcanzada. Esta generación vendió 16.250 unidades de la variante GTR. Pero aun siendo una máquina con la mejor ingeniería disponible del momento, estando muy bien construida en todos los sentidos y que admitía además un número prácticamente ilimitado de modificaciones, por culpa de su aumento de peso no alcanzó el éxito a nivel competitivo que cosechó la anterior R32, ni tampoco llegó a ser tan carismática como aquella. El R33, sin dejar de ser un magnífico superdeportivo y muy apreciado en el mundo del tuning, será recordado más que por otra cosa como un paso transitorio y necesario a la más emblemática de todas las generaciones y la que convirtió al GTR en la leyenda definitiva que es hoy, la R34. En 1998 aparece la 10ª generación del Skyline en su versión sedán, pero en 1999 es cuando se lanza al mercado la versión GTR liderada de nuevo por Kozo Watanabe. Esta sería la última que dirigiría y también la última con la nomenclatura Skyline asociada a los superdeportivos, nombre que nació de la mente de Shinichiro Sakurai 42 años antes, allá por 1957. La carrocería cambió sus dimensiones con respecto a la más voluminosa R33, volviendo unas medidas más contenidas y similares a las del R32, recuperando así su fantástica agilidad. El chasis disminuyó su peso empleando materiales más ligeros y se modificó proporcionando una mayor resistencia a la torsión. Las llantas de aleación de aluminio eran más ligeras y tanto el alerón como el difusor trasero se fabricaron en fibra de carbono. Se quedó con la caja de cambios manual de 6 velocidades del R33 400R. Los famosos sistemas ICAS de dirección integral, el ATESA-ETS de tracción total, el LSD de control de tracción y el sistema ABS junto con los frenos se actualizaron mejorando muchos enteros su efectividad.
El motor seguía siendo el mismo, el RB26 TETT de 6 cilindros en línea y 2,8 litros, pero esta vez los turbocompresores, los T28, eran mayores e incluyeron componentes cerámicos que disipaban el calor de forma más eficiente. Aquello disminuía la fatiga por temperatura del material y aumentaba el rendimiento. En las versiones V-Spec se llegaba hasta los 400 caballos. El interior contaba con una moderna pantalla central LCD de 5,8 pulgadas donde se mostraban datos del motor, fuerzas G, presiones de soplado del turbo, temperaturas de agua y aceite, etc. El R34 es el icono moderno de Nissan que nació en los albores de un nuevo milenio. Una auténtica pieza de deseo para cualquier coleccionista que se precie y sobre todo para los amantes de las preparaciones radicales, ya que ha sido uno de sus mayores exponentes. A pesar de no salir de Japón, ya que la disposición del motor y sus turbos gemelos impedían cambiar la posición de conducción de la derecha a la izquierda, la fama ha rodeado y envuelto continuamente a este vehículo, apareciendo en multitud de revistas, películas como las entregas de Fast and Furious y los videojuegos. En el mundo virtual lo hemos visto en títulos como en el Metropolis Street Racer del año 2000 para la Sega Dreamcast y en otros muchos posteriores, como los Need for Speed, la serie Forza Motorsport, etc. Pero por el que siempre será recordado, identificado y el que quedó vinculado de forma permanente fue a la saga Gran Turismo de Polyphony Digital, creada en exclusiva para las consolas PlayStation de Sony. Hubo unas cuantas versiones, y se vendieron un total de 12.175 unidades de todas ellas. Ganó muchos de los campeonatos en los que participó, como la JGTC GT500 del 99 o los de 2001 y 2002 de la misma categoría. Su cese de producción se produjo en el año 2002 otra vez por la normativa antiemisiones. Como cierre generacional, Nismo fabricó 19 unidades de la exclusiva Z-Tune que llegaba hasta los 500 caballos a 9.000 vueltas y aceleraba de 0 a 100 en 3,8 segundos. Esta última versión de despedida fue, según muchos, el mejor Skyline GTR jamás fabricado. A partir de entonces, los Skyline tradicionales desaparecen y le sucede la generación V35, que nada tendría que ver con aquellos. Después, el nombre de Skyline lo heredan los G35 y G37 de Infiniti, que es la marca de lujo de Nissan. Se produjo entonces una sequía por un largo periodo de 5 años, donde el Skyline GTR deja completamente desierta su plaza. Un triste periodo que dejó un gran vacío en el mercado y a los consumidores con ganas de más. Hasta aquí la primera entrega del reportaje sobre el Nissan GT-R 2017 en la que nos hemos centrado en su historia, en lo que ha sucedido para llegar hasta él. En la segunda parte veremos cómo fue la crisis que afectó a la marca Nissan y su posterior rescate por la multinacional francesa Renault. Fruto de aquello, se gestó la bestia más feroz de todas las salidas de las fábricas de Togichi y Yokohama, la 11ª y actual generación del GT-R, la R35, que está ahora a punto de recibir su próxima actualización. Muchas gracias por vuestra atención y esperemos que este vídeo haya sido de vuestro agrado. Nos veremos en la próxima parte.